Continuamos con En Defensa de la Fe. Pelea la buena batalla. El cristiano está llamado a pelear la buena batalla. ¿De qué? De la fe. Judas, ¿qué dice? Contiendan ardientemente por la fe. Combate, lucha intensivamente por la fe. Otra versión, 1 Timoteo 6:12, ¿qué dice? Escrito está: imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. ¿Está claro, hermanos? Como un atleta lucha para competir, ustedes luchen también por la fe. Corran la carrera cristiana de tal manera que obtengan el premio. Entonces, Judas verso 3 sugiere la necesidad, el esfuerzo arduo. Esa palabra era usada, contendáis ardientemente, hemos dicho epigonizomai. Esa palabra era usada en los participantes en la competencia atlética. Así era. Un atleta cuando está compitiendo usa toda su fuerza o la mitad de su fuerza. Todo. Incluso cuando se hace carrera de 100 metros, faltando unos cuantos, aumentan su velocidad, toda su fuerza usan, ¿sí o no? Sí. Ustedes igual. Luchen, contiendan por la fe, pero no con la mitad de su fuerza. En la fuerza del Señor y en su palabra, luchen, defendiendo las verdades bíblicas, nos está diciendo Judas. Eso le caracterizaba a la iglesia cristiana. Hoy en día eso se ha perdido. Se ha perdido totalmente. Luchen, contiendan hasta quedar exhaustos, hasta agonizar. Es decir, gasten toda su fuerza en el combate por la fe. Otras versiones, Judas verso 3, traducen de esta manera. Volvemos nuestra atención a Judas verso 3. Voy a leer un par de ellas, traducen así, Judas verso 3. Escrito está: queridos amigos, estaba ocupado trabajando escribiéndoles sobre la salvación que compartimos, cuando encontré necesario escribirles alentándolos a que se mantengan contendiendo arduamente por la fe que ha sido transmitida al pueblo de Yahvé una vez por todas. Esta versión se llama Kadosh. Esta versión dice que se mantengan contendiendo arduamente por la fe. Otra versión que tengo, la versión de oro, se llama así. Dice: carísimos, habiendo deseado vivamente antes de ahora escribirlos acerca de vuestra común salud, salud es ahí salvación, me hallo en la necesidad de practicar para exhortarlos a que peleéis valerosamente por la fe o la doctrina que ha sido enseñada una vez a los santos. En estos dos textos, dos versiones, el texto, ¿qué te indica? Que tú y yo estamos llamados a contender, a combatir, a luchar intensa, ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que una vez fue entregada a los santos. Vamos a leer un par de versiones más para entender Judas verso 3. Mire lo que dice, escucha atentamente. ¿Qué dice? Escrito está: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Eso nos pide. No es una sugerencia, no es una invitación. No nos está diciendo: hermano cristiano, si algún día puedes pelear por la fe, hazlo. Algún feriado, un día de paro cívico, vayan, peleen por la fe. No, tienes que contender constantemente, seguidamente por la fe. El cristiano se caracteriza porque defiende las verdades de Dios. Amén, hermanos. ¿Podemos alabar al Señor, hermanos? Gloria a Dios. El cristiano debe defender la verdad de Dios. Alguien diría: yo apoyo eso. Si hay que pelear, hay que contender, apoyo.
pero yo apoyo nomás. Eso que hagan los pastores, los diáconos, los líderes del evangelio, ellos que hagan. Yo su hincha voy a ser barra, bravo. Otros en vez de barra, barro hacen, no apoyan en nada. El mandamiento de contender no solo es para los ancianos, para los guías, para los líderes, diáconos o líderes de evangelismo, es para todos los cristianos, para todos. Ahora, una de las tareas importantes del líder de la congregación es estar alerta, atentos, despiertos contra los peligros de la apostasía. Y escuche lo que voy a decir, escuche. Si un pastor de una congregación, a mí no me gusta usar esa palabra pastor, el único pastor es Cristo. Nosotros somos todos hermanos, por eso me siento muy cómodo si me dices hermano Gregorio. Si me dices siervo inútil, para mí mucha honra todavía. Ahora, si un pastor de una congregación, un anciano, un guía, un líder, no está atento, despierto a los peligros, escuche lo que voy a decir. La Biblia le dice, es un perro, ciego, ignorante, amante del dormir, comilón y egoísta. No, ahora sí que el hermano se le está agarrando personal. ¿Cómo va a hablar así? ¿Cómo le va a decir perro? No dice. ¿Sabes quién dice? Isaías 56, ahí está escrito. Versículo 10 al 11. Ahí dice que los atalayas que tenían que alertar del peligro, no alertaban, eran ciegos. Eran como perros, dice, los hace una metáfora, una comparación como perros. Es terrible esa. A ver, vamos a escuchar. Isaías 56, verso 10 al 11. ¿Qué dice? Escrito está: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Un rato. ¿Dice que eran como perros o dice que eran perros? A ver, lea de nuevo. Escuche. Escrito está: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Qué terrible, ¿no, Isaías? Reclámenle a él, no a mí. No a mí, a él reclámenlo. Siga. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Y qué más? Y esos perros comilones son insensibles, no, lea bien, son insaciables, por favor. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Cómo les dice Isaías? A los pastores que no contienden por la fe, que no están alertas ante el peligro de la apostasía. Perro, ciego, ignorante, aman el dormir, comilones, egoístas. Hoy en día de esos abundan mucho, ¿no? Y encima se hacen llamar apóstol, profeta. Qué terrible. Atalaya quiere decir aquella persona que está en la torre alta y está mirando el panorama, y si hay peligro, avisa, peligro, peligro viene, y el pueblo se prepara. El pastor es como un atalaya. Desde el púlpito él tiene que mirar qué es lo que está pasando. Si hay gente que está engañando, gente que está estafando, gente que está lucrando con el evangelio, hay que alertar al pueblo, decir, peligro hermanos, hay falsos vestidos de ovejas que por dentro son lobos rapaces. De lo contrario, tú vas a estar en la categoría de un perro, ciego, ignorante, amante del dormir, comilón, egoísta. Yo me puse a pensar, amante del dormir, aman el dormir. O sea, ellos no estudian la Biblia. Ellos aman el dormir. Cuando duermen, a su ayudante le dice, me vas a levantar a las 3 de la tarde. ¿Para qué, pastor? Para que vuelva a dormir mi siesta. Así de flojos son. Así de flojos son. Es increíble, ¿no? Hay pastores, como esta ilustración que voy a poner. Dice que un hermano fue a un lugar donde venden aves, pájaros. Tal vez esta palabra no está bien, pero un lugar donde venden aves, ¿no? Pajarería, tal vez lo podemos llamar. Y ahí adentro entra, dice, señor, he venido a comprar una ave. ¿Qué tipo de ave tiene? Dice, y ahí busca, ¿no? Dice, aquel loro, ¿cuánto cuesta? Ese loro cuesta caro. $500 cuesta ese loro. ¿Y por qué tan caro? Porque ese loro sabe cantar alabanzas, adoraciones, salmos,
Es cristiano, cristiano es el loro. No, muy caro. Pero aquel es un poquito, ¿cómo está el otro? Ese más caro le va a salir. ¿Por qué? Ese cuesta ya $700. ¿Por qué? Porque sabe hebreo, arameo, griego, al derecho, al revés. No, muy caro está aquí las cosas. Y ahí en el fondo veo un lorito sin plumas ahí. ¿Y ese cuánto cuesta? Ese no, ese sí que no podemos vender, ¿eh? Ese es el más caro de la tienda. Cuesta $2,000. ¿Pero por qué? ¿Sabe hebreo? ¿Sabe cantar himnos? No, pero los otros le dicen pastor porque no hace nada. Así hay pastores que no hacen nada, no estudian. ¿Cómo entonces al pueblo van a alertar? Más bien al lobo lo defienden. No, al hermano lobo no hay que atajar. Señor lobo, pase nomás, escogete ovejita, ¿cuál quieres comer? Tengo aquí merinos, así, no tengo estito. Hermano lobo, pues ¿de qué va a vivir? Se va a morir, si no. Así algunos defienden a los falsos. Esos son perros ciegos, ignorantes, egoístas. La última parte de Isaías 11 dice, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. No buscan lo que es de Cristo, no pelean por su palabra, por su causa. Terrible lo que dice Isaías, ¿no, hermanos? Terrible. Leamos en las versiones, Isaías 56, 10 al 11, ¿qué dice? Escrito está: ustedes, jefes de mi pueblo, deberían protegerlo como perros guardianes, pero parecen estar ciegos, no se dan cuenta de nada, parecen estar mudos, no dicen ni dicen nada. Les gusta mucho dormir, se pasan la vida durmiendo y soñando. Ustedes, jefes de mi pueblo, son como perros hambrientos que nunca se llenan. Son gente que no entiende nada. Cada uno va por su camino, siempre detrás de sus ganancias. Siempre detrás de sus negocios, sus ganancias. Otra versión, Isaías 56, 10 al 11, ¿qué dice? Escrito está: pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, son pastores, son ciegos e ignorantes, son como perros guardianes silenciosos, que no advierten cómo viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Como perros glotones nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes, cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. ¿Cuántos dicen amén? Y los que están mirando, ¿eso no es así? Como dice Isaías, los que están mirando, busque su Biblia, Isaías 56, 10 al 11. Es así. Es increíble el tiempo que nos ha tocado vivir. Los días de Isaías se repiten en nuestro tiempo. Si un líder no puede defender la verdad, lo más seguro es que Dios no le llamó al pastorado. Y como dice un hermano, que vaya nomás a su casa a ayudar a pelar a su mamá papas. Porque si no le llamó Dios a defender su verdad. Es increíble el tiempo que vivimos. Hay un libro llamado, el libro se llama El ministerio como pastor. El autor es E. Jefferson. Dice él así, una fracción de este libro: sobre vigilar los peligros de la apostasía. El viaje desde la tumba, o al revés, desde la cuna hasta la tumba es peligroso. Si todo está rodeado de peligros, el universo bulle de fuerzas hostiles al alma, entonces la vigilia se convierte en las responsabilidades más críticas del pastor. Nunca como antes, hoy se le exige a los pastores a que alerten al rebaño. Hoy en día más los pastores deberían alertar a las ovejas de que en medio de nosotros hay lobos. Si no lo haces, es que Dios no te llamó. Como dice el hermano Josué Irión, eres un Mickey Mouse. Eso eres. Dios no te llamó. Tú te has llamado al ministerio, pero Dios no te llamó. Porque una característica del siervo fiel es que va a contender por la verdad. Cuando vean que la doctrina de Cristo es pisoteada, va a decir, no hagan eso.
no practiquen así. La Biblia no dice eso. Ustedes están contra la Biblia. Pero hoy en día, ¿qué han hecho? Lo que han hecho es, no, los que hablan así son legalistas, fariseos, letra muerta, bomberos del Espíritu Santo, así. Claro, este es el punto, mire, escuchen. Como no pueden debatir Biblia, se la pasan insultando. Como no pueden venir, quiero hacer un debate con usted, quiero este tema hablar, entonces ¿qué hacen? Insultan. Yo tengo esa experiencia, al celular me llegan mensajes que una cosa, que otra cosa. Claro, como no puedes debatir, tienes que nomás insultar. Tu chip hasta ahí nomás da, se fundió. Es que es así. Se inventan cosas, hacen aparecer cosas y dicen es así, es asá. Pero yo no quiero eso, yo quiero Biblia. Lindo sería que Biblia vengan a decir. Como no pueden, solo van a ¿qué hacer? Insultar, decir es asá, decir es aquel, decir esto, lo otro. Gran parte del daño causado en estos 2000 años al cuerpo de Cristo es que la iglesia es perezosa, negligente de parte de los líderes en las congregaciones por no estar alertas ante el peligro de la apostasía. Son flojos. El domingo salen al púlpito, hermanos, voy a predicar, pero primero al Señor pediré palabra, y abren la Biblia así, de ton, de din, de do, marí, pingüe, este fue. Así predican ellos. No pasan horas armando el sermón. Hermanos, ya es hora, 5 minutitos, un texto leemos, todos nos vamos. Y los flojos dicen, amén. Pero 2 horas se danzan, se tiran al piso. 2 horas están brincoteando, siendo electrocutados. Palabra, cero. ¿Eso es cristianismo? Si los primeros cristianos estuvieran vivos y al ver eso se desmayarían, un shock les daría. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vivimos un tiempo donde necesitamos personas que alerten del peligro. Amén, hermanos. Y Judas lo empezó en el siglo I y esa tarea debemos continuar. Ahora, ¿por qué debemos contender? ¿Cuál es el motivo? La causa por la que debemos contender. Volviendo a Judas, Judas dice en su última parte, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué debemos contender? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este caso, se refiere la fe a toda la doctrina cristiana, es decir, las verdades bíblicas en los 66 libros que tenemos en la Biblia. Cuando dice fe, ahí en Judas, la última parte, no se refiere a la fe salvífica, sino se refiere a la fe como un cuerpo de enseñanza doctrinal cristiano. A eso se refiere Judas. Note que Judas no está pidiendo que contendamos ardientemente por las ideas personales o por envidia o protagonismo para conseguir popularidad. Nada de eso. Judas no está diciendo anda a discutir con él qué es lo que opina. No contendemos sobre opiniones, palabras de hombres. Contendemos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo no voy a contender porque eres gordo, eres flaco, eres chat. No me interesa eso, lo que pienso. Lo que me interesa es, cuando la doctrina es atacado, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pablo dice en 2 Timoteo 2:14 que discutir no es lo mismo que contender. Algunos que están mirando el canal tal vez van a decir, ay, este hermano está enseñando a discutir. ¿Acaso la Biblia se ha hecho para discutir? No hay que discutir. El del diablo nomás discute, dice. Así hablan, ¿no ve? No es lo mismo que contender que discutir. En 2 Timoteo 2:14, tengo aquí una versión, voy a leer, dice de esta manera, 2 Timoteo 2:14. Recuerden, Pablo también esta carta desde la cárcel escribe, es una carta pastoral y le dice así a Timoteo. Escrito está, 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, encargándoles solamente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la
ruina. ¿Qué cosa dice Pablo? No discutan sobre palabras. No discutan sobre palabras, opiniones. Lo que debemos nosotros es contender por la fe, la escritura, la palabra de Dios. No discutimos por las palabras de los hombres. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Ahora, leamos esto en las versiones. 2 Timoteo 2:14. Mire lo que dice. Atento, por favor. Escrito está: no dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. No es lo mismo discutir que contender. No es lo mismo. Contender es diferente de discutir. Pero una versión más antes de aclarar. A ver, ¿qué dice? Escrito está: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre contender y discutir? La discusión, el discutir trae resentimiento, amargura. Pero el contender por la fe es comprender y obedecer el mandato que Judas nos dice: contiendan ardientemente por la fe, y eso no trae ruina, destrucción, trae edificación. ¿Ven la diferencia, hermanos? El contender trae edificación, el discutir lo que trae es resentimiento. Yo veo muchos hermanos que quieren contender, pero más que contender, discuten. ¿En qué se nota que discuten? Ya no se saludan, ya no se hablan. Es que él no cree como yo. Es que él no entiende como yo. He contendido con él, pero no le saludo. Entonces, no has contendido, has discutido, porque la discusión trae resentimiento, amargura. El contender trae edificación, porque abres los ojos, orientas. ¿Es diferente o no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuida a alguien que le diga: no hay que discutir. Claro, estoy de acuerdo. No discutimos. Nosotros contendemos intensamente por la fe. ¿Entienden, hermanos? Contender por la fe no es lo mismo que discutir por palabra. Judas, el pasaje nos está pidiendo que contendamos ardientemente por la pura fe, la doctrina cristiana, tal como se nos entregó en las Escrituras. Se debe contender por la verdad en los 66 libros. ¿Cómo es, hermano? ¿Van a discutir o van a contender? ¿Cómo es? No discutir. ¿Ve? No discutir. Ahora, si la fe es el cuerpo doctrinal, ¿cuál es esa doctrina? ¿Cuáles son las doctrinas cristianas? Al decir cuerpo doctrinal, con esto nos referimos a toda la doctrina cristiana contenida en los 66 libros. Ahora van a aprender. Aunque sean los nombres, van a aprender, van a conocer. Mire, antes de leer los nombres, en el colegio, ¿cómo estudiabas? El lunes seguro te tocaba matemática, el martes historia, el miércoles biología, algunos en el día 3, 4 materias, por orden se estudia. ¿Qué estudia la matemática? ¿No? Las funciones de los números, las ecuaciones. ¿Qué estudia la biología? El origen de la vida, la célula. Nosotros como cristianos también tenemos doctrina. Y nuestra doctrina en los 66 libros está ordenado sistemáticamente. Por ejemplo, si yo quiero estudiar como cristiano solo de Cristo, su muerte, su cruz, su encarnación, su resurrección, ¿cómo se llama en la teología eso? Cristología, porque voy a estudiar solo de Cristo. Si yo quiero estudiar del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo reparte los dones? ¿Qué quiere decir cuando el Espíritu Santo hace como Él quiere? ¿Qué se llama esa materia? Neumatología. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la doctrina de Dios, quiero saber quién es Dios el Padre, la Trinidad, todo eso, entonces eso se llama teología propia. Se estudia de la persona de Dios, solamente de Dios. Si yo quiero estudiar la Biblia, cuántos libros tiene, en qué idioma se escribió, cómo se repartió el orden, todo eso, eso se llama bibliología. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, el hombre,
el origen del hombre, el estado del hombre, todo eso se llama antropología bíblica. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, las últimas cosas, el juicio final, la segunda venida, la resurrección, el milenio, todo eso, el arrebatamiento, ¿qué se llama? Escatología. Si yo quiero estudiar sobre el pecado, ¿cómo es? ¿Qué es el pecado? ¿El hombre nace pecador o nace inocente? ¿Cómo se llama la doctrina del pecado? Amartiología. Quiero estudiar de mi salvación, de qué soy salvo, para qué soy salvo, cómo llego a la salvación, eso se llama soteriología. Quiero estudiar la doctrina de los ángeles, cómo se reveló Satanás en la eternidad, cuántos ángeles existen, qué es un serafín, un querubín, un arcángel, ¿qué se llama eso? Angeleología. Quiero estudiar lo que es la iglesia, cómo se gobierna la iglesia, cómo debe funcionar una iglesia, cómo debe la iglesia disciplinar. ¿Qué se llama eso? Eclesiología. Acabo de numerarte las doctrinas cristianas. La doctrina cristiana se compone de todo eso. De soteriología, de angeleología, amartiología, escatología, antropología bíblica, bibliología, neumatología, cristología. Todo eso es doctrina cristiana. Por eso, hermanos, estamos en la necesidad de estudiar doctrina. Doctrina es instrucción o enseñanza. Y escuche lo que voy a decir. En la Biblia, para que algo llegue a ser doctrina, la enseñanza tiene que ser respaldada por más de un versículo bíblico, por más de un texto bíblico. Yo no puedo enseñar con San Juan 10:10, Cristo vino a dar abundancia y vida en abundancia. Tienes que tener casa, auto, no. Tengo que también los otros textos tomar en cuenta para que sea doctrina. Pero muchos con un texto le meten el dedo en la boca a mucha gente. Para que sea doctrina tiene que ser más de un texto. Escucha ahora esto. Cuando estas doctrinas, ¿cuáles? Las que hemos mencionado, soteriología, antropología, bibliología, todo. Cuando estas doctrinas están siendo atacadas, mancilladas, deshonradas, los cristianos tienen el deber de contender ardientemente por la fe, es decir, por la doctrina que Dios entregó. ¿Sí o no? Si tú ves una persona mayor que en la calle a un niño de 3 años lo está pateando, lo está revolcando en el piso, ¿qué vas a hacer? Felicidad, siga nomás, ¿le vas a decir? No, le vas a defender al niño. Esa es una buena actitud. Al débil vas a defender. Cuando tú ves que la palabra de Dios, la Biblia, está siendo pisoteada, está siendo deshonrada, mancillada, ¿qué vas a hacer? Tienes que defender la verdad de Dios. Tienes que contender ardientemente por la fe. Pero algunos, ¿qué siga haciendo? Dios le va a juzgar. Así hablan, ¿no? Dios le va a estar juzgando. Vos no te metas. Dale pero tu plata, pero no les reclames. Así ellos hablan. Déjate robar con el revólver que ellos mal usan, la Biblia, textos mal interpretados. Debemos defender la verdad. Alguien dirá, hermano, entonces vos estás diciendo que a Dios hay que defender. No, Dios no necesita que nadie lo defienda porque Él es Dios. Más bien Dios a nosotros nos defiende, ¿sí o no? Nosotros defendemos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? La fe, el cuerpo doctrinal cristiano.